Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, que es la solemnidad conclusiva del tiempo de Pascua. Y hemos leído en la primera lectura el relato de este acontecimiento, donde el Espíritu Santo, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, desciende sobre los apóstoles bajo esa imagen de las lenguas de fuego y habilitando el habla de los apóstoles para ser comprendidos por todas las naciones. Un signo importantísimo, un signo realmente prodigioso, impactante, que nos habla de la misión de la Iglesia, que va a proclamar las maravillas de Dios a todas las naciones. Esas maravillas, esas grandezas de la obra de Dios, del amor de Dios. Por eso este milagro de que todos los que estaban allí entendían a los apóstoles, cada uno en su propia lengua, nos habla de esta realidad, la misión que se extiende a todas las naciones, a todas las lenguas. Ya desde antiguo se comparaba este milagro de Pentecostés con la inversión de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento en la Torre de Babel. Se corrige aquí esa confusión de lenguas que había acontecido en la ciudad de Babel. Porque en aquel momento, si ustedes recuerdan, en el libro del Génesis se nos habla de que los habitantes de aquella ciudad quisieron construir esa gran torre, en el fondo para desafiar a Dios, para fundar su confianza, para fundar su vida, para orientar su vida a las fuerzas de este mundo. Ese es el significado que tiene. Es la ciudad del mundo, ¿no? Como decía San Agustín, la ciudad del mundo, la ciudad de Dios. La ciudad del mundo que no es materialmente una ciudad, sí lo era por supuesto Babel, pero es muy importante lo que representa. Es asentarse en este mundo, fundarse en las cosas de la tierra, vivir para solamente el tiempo y no para la eternidad, no para Dios. Y entonces allí el castigo es muy notable porque es precisamente la confusión de las lenguas. Dejaron de entenderse. Hubo confusión, que es una confusión en el lenguaje, pero que representa el caos que el pecado produce en el corazón de los hombres. Nos muestra la división. De otra manera lo había mostrado también la Escritura mucho antes con Caín y Abel. Cuando se separa el hombre de Dios, naturalmente se va a separar del prójimo y de allí vienen las discordias, las divisiones, los enfrentamientos, las faltas de fraternidad, el alejamiento, el aislamiento de los seres humanos en el peor sentido de la palabra, que es consecuencia del aislamiento con respecto a Dios. Entonces ya desde antiguo los padres de la Iglesia vieron que Pentecostés produce esta inversión, este restablecimiento, esta corrección de ese gran pecado en Babel. Allí la confusión de lenguas para que nadie se entendiera y todos se habían dividido. Aquí lo contrario, todos entienden en las lenguas diversas lo que los apóstoles dicen para engendrar la verdadera fraternidad, la verdadera unión entre los hermanos que se fundamenta en la unión con Dios. Por eso el milagro de Pentecostés tiene este sentido, no quedarnos solo en el prodigio externo, sino en la realidad profunda de su significado. Ese único rebaño, ese único pastor. Por eso la Iglesia se llama católica, en el sentido de universal, porque llama a todos a participar de ese único rebaño y ser guiados por ese único pastor. Por ese motivo, en el Evangelio que leíamos hoy, donde hay lo que se llama el Pentecostés joánico, el Pentecostés que nos narra San Juan. San Juan no narra el acontecimiento de Pentecostés, lo narra San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto sucede, lo que nos narra San Juan, antes, por supuesto, del relato del libro de los Hechos, pero nos muestra la esencia de lo que después tiene lugar en Pentecostés, lo fundamental, lo principal, lo vertebral del acontecimiento.
Jesús le dice aquí a los apóstoles, dice, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que ellos reciben va a desplegarse de muchas maneras distintas. Una de ellas venciendo el temor a la muerte. En la iglesia antes de Pentecostés, nos dice San Juan, estaba encerrada por temor a la muerte. Cuando dice temor a los judíos, porque acababan de dar muerte a Cristo. Permanecía encerrada por temor a la muerte. A partir de Pentecostés, la iglesia va a evangelizar el mundo y va a padecer también la persecución y la muerte, pero ya la muerte no va a ser un obstáculo para la evangelización. Tenemos testimonio de los mártires de todos los tiempos, de los confesores de la fe de todos los tiempos, de los buenos cristianos de todos los tiempos que dan testimonio de haber creído en Cristo, sin que ese temor impida la evangelización. Por eso también Pentecostés se considera como el nacimiento de la iglesia. Sale de ese encierro por temor a la muerte, nace para, muriendo también a lo largo de la historia, en sus miembros, engendre vida. Como decían los antiguos ya, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La iglesia fecunda con la sangre de los mártires el corazón de los hombres. Entonces eso va a suceder aquí, lo narra San Juan, ese temor, esas puertas cerradas, ese impedimento, ese obstáculo que la presencia del Espíritu Santo va a habilitar la evangelización. Sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, y habla del perdón de los pecados, que es el punto de partida de la santificación. A veces se reduce el influjo del Espíritu Santo a lo prodigioso. A veces nos quedamos con la idea de Pentecostés solamente en ese gran prodigio de los apóstoles entendidos por todos. Ciertamente que es importante, pero hay que ir más profundo y descubrir que el gran prodigio allí representado es que a partir de Pentecostés la evangelización busca rescatar a los hombres del poder del pecado, el perdón de los pecados, la infusión de la gracia, los dones del Espíritu Santo para conferirnos la docilidad a la voz de Dios. Eso hacen los dones del Espíritu Santo en el alma, nos vuelven dóciles y por eso son imprescindibles para la salvación. El pecado que hace nos vuelve indóciles. Cuando Dios nos sugiere lo bueno, cuando Dios nos inspira lo bueno, hacemos lo contrario, no prestamos atención. Dios, por los profetas, denunciaba ya en el Antiguo Testamento a Israel como un pueblo, dice, duro de oídos, que se tapa los oídos para no escuchar la palabra de Dios, y que es una manera de representar el corazón que no quiere recibir su presencia. Bueno, los dones del Espíritu Santo efectúan en nosotros esa docilidad para poder recorrer el camino. Tenemos que ser dóciles a Dios para alcanzar la salvación. Y esa docilidad que viene por los dones del Espíritu Santo tiene que ver, por supuesto, con la gracia. Les confiere a los apóstoles ese poder de perdonar los pecados, de reconciliar con Dios, de revertir, como les decía recién, lo que estaba simbolizado en la ciudad de Babel, que son las consecuencias del pecado. Nos dice San Juan en esta narración que tiene lugar el atardecer del primer día de la semana, el día de la resurrección, al atardecer sucede esto. El libro del Génesis, cuando nos habla de aquella primera salida de Dios al encuentro del hombre herido por el pecado, fue también al atardecer. Y antes, cuando nos habla de la creación, los días de la creación son marcados de esa manera. Hubo tarde y hubo mañana, mostrándonos que al atardecer comienza el verdadero día. Al atardecer, cuando las tinieblas parecen vencer a la luz, comienza a actuar la luz, la gracia de Dios en el corazón de los hombres. Ese soplo que nos narra San Juan, también, siempre el Evangelio y especialmente San Juan va recuperando las grandes imágenes del Antiguo Testamento. En la creación nos habla
primeros versículos del Génesis. Dios creó el cielo y la tierra y dice la tierra era confusión y caos. Ese abismo insondable, oscuridad, una oscuridad caótica, confusa, sin luz, sin distinción, una imagen del pecado ciertamente, pero dice el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios que infundía o comenzaba a infundir el amor divino en ese caos. Ya en tiempos de Cristo se interpretaba así ese pasaje. En las sinagogas de Israel, en tiempos de Cristo, los rabinos, los maestros de Israel, leían el libro del Génesis y donde dice el Espíritu, el viento de Dios, literalmente es la palabra viento, es la palabra soplo, y decía que era un soplo de amor. Así lo traducían los rabinos en Israel en tiempos de Cristo, ya un soplo de amor. Jesús va a revelar el Espíritu Santo con claridad, pero ya está la imagen en el Antiguo Testamento. Ese soplo de Jesucristo es el soplo del amor de Dios que llega hasta la profundidad del abismo que es nuestro corazón, hasta la profundidad de ese caos que es nuestra alma bajo el pecado, para poner orden. Todos los días de la creación Dios va ordenando. Por supuesto que es la creación desde a partir de la nada, pero es mostrado, es relatado así, como distinciones, orden, ornamentación, embellecimiento. La creación tiene ese sentido. Por eso Pentecostés es una celebración tan importante, puesto que recupera, como les decía, grandes imágenes, grandes acontecimientos del Antiguo Testamento, concentrados en este momento, a partir del cual la Iglesia comienza de un modo nuevo a evangelizar el mundo, a llamar nuevamente a los hombres a esa amistad con Dios, a ese vínculo con el Padre Celestial, que es la causa del vínculo fraternal entre nosotros. Pidámosle al Señor entonces en este día nos conceda a todos esa plenitud de los dones del Espíritu Santo, que los renueve en nuestro corazón, que los renueve en nuestra vida, que le abramos nuestra alma a su presencia y que un día podamos también nosotros celebrar eternamente esa presencia y ese gozo de Dios en la Jerusalén, en la ciudad santa del cielo. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea.